En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nuevamente, buena noche. Bienvenidos. Vamos a compartir nuestro quinto y último tema de estos apuntes de bioética. Curiosamente, la semana anterior hablábamos del aborto, un tema que también es muy cuestionado desde muchas plataformas y que pues también desde la razón por una parte y desde la fe por otra, tiene una respuesta también a esas cuestiones. Pero como dice la Iglesia, justamente la pregunta por el principio siempre va emparejada con la pregunta por el final. Es decir, cuando hablamos del aborto, hablamos del inicio de la vida. Este inicio, como decíamos en su momento, algunos lo ubican en determinada temporalidad del embrión, llamémosle así de momento, cuando para nosotros creo que quedó ya de alguna manera argumentado que este inicio se da desde la concepción misma. Ahí empieza la vida humana, ahí es donde un nuevo ser humano da inicio. Pero hay otra pregunta, entonces decíamos, porque la pregunta por el inicio nos lleva de inmediato a la pregunta por el final. ¿Cuándo acaba la vida humana? Uno puede decir tranquilamente que cuando, de una manera médica, pues cuando estos rasgos o características propias de los órganos empieza a terminar, pues ya, ahí acaba la vida y podríamos decir que no hay más, ¿verdad? Es este paro, por así decirlo, de las funciones de los órganos. Pero no es tan fácil, no es tan fácil porque, en primer lugar, nosotros creemos, o pensamos y afirmamos más bien que el ser humano es un ser distinto a todos los demás de la creación. Por tanto, requiere una atención especial. A pesar de que digamos que eso puede llegar a ser soberbia, pues soberbia lo puede ser para aquellos que no logran captar justamente esta grandísima diferencia entre los seres de la naturaleza y el ser humano. No es soberbia, es la verdad. El ser humano tiene una dignidad propia y distinta a la de los demás seres. No estamos diciendo que los demás seres de la creación no tengan dignidad, sino que, por otra parte, no se compara su dignidad, sus derechos, porque también tienen derechos, por supuesto, a la dignidad y derechos humanos. Por eso, el aspecto del fin de la vida del ser humano tiene que distinguirse, en primer lugar, con el fin biológico y el fin trascendental. Nosotros pensamos entonces y proponemos un humanismo, pero un humanismo trascendente, no un humanismo ateo, no un humanismo científico o cientificista, peor aún, sino un humanismo con trascendencia. Sí, de hecho, iluminados por la palabra de Dios, pero además iluminados por la razón misma, porque podemos darnos cuenta de que hay un constitutivo en el ser humano que no es exclusivamente la materia, sino que es sobre todo esta alma, y de esta alma sabemos que tiene una cualidad que es su espiritualidad o trascendencia. Por eso cuando hablamos del fin de la vida humana, en primer lugar tenemos que distinguir esa parte, la parte física y la parte trascendente. Vamos a decirlo así entonces, no hay fin de la vida humana. En el sentido amplio, en el sentido trascendente, el ser humano, después de esta vida, sigue viviendo. Deja de vivir de una manera, de un modo, y empieza a vivir de otro. Solo que ese nuevo modo de vivir no nos ha dejado, por así decirlo, ninguna comprobación, no nos ha dejado ninguna prueba de cómo es esa vida después. De ahí que sea de alguna manera también, hasta cierto punto, como especular el hecho de poder entender qué hay después de esta vida. Una cosa podríamos decir que es segura, dada la misma humanidad. La siguiente vida es mejor que esta, es más plena que esta. Ojo, porque alguno puede polarizar y decir que
esta vida es una vida mínima, es una vida donde se viene a sufrir, es una vida que pues hasta ojalá que se acabe rápido, porque la vida que cuenta es la siguiente. No, vamos a entendernos. Vivimos aquí y vivimos también allá. Vivimos ahora y viviremos después. Entonces todo esto forma parte de nuestra vida humana y por tanto estas dos formas de vivir, ambas son importantes y en ambas tenemos que buscar la plenitud. El ser humano tiene inscrito en su corazón el deseo de felicidad. Por eso es que siempre todo lo que hace, lo hace en miras de esa meta, ser feliz. Feliz no en el sentido únicamente de la alegría, sino en el sentido de la realización. Como dicen algunos, la felicidad consiste en una vida lograda. Pongamos ejemplos. Cada ser tiene en su esencia un una teleología, se le llama, una finalidad en sí mismo. Cada ser tiene una meta, por así decirlo, o una intención de su vida. Y los animales la cumplen perfectamente bien, salvo, por ejemplo, y lamentablemente ahora sí, que el ser humano haga una locura con los animales y que en lugar de respetar sus vidas, las limite o las trunque. La naturaleza también tiene una finalidad y al alcanzar esa meta intrínseca en cada uno de ellos, pues la naturaleza llega a su perfección. Solo que esta perfección llega y termina, y ella sí termina. Increíble, algunas plantas que tardan años en florecer y cuando florece a veces son flores de un solo día. Y uno se entristece porque uno piensa en algo más allá. La flor no, ni la flor ni la planta se entristecen porque esa es su meta. La meta de esa flor es existir un día y ya lo ha hecho, ha logrado su vida. La meta de esa planta es seguir adelante durante un tiempo y lo logra, salvo, insisto, que haya un factor externo a esta meta. Pues bien, de la misma manera, la felicidad está en el ser humano en una vida lograda, que no haya frustración. Este deseo de infinito, este deseo de felicidad que no acabe, es lícito en el ser humano, tan lícito como su misma naturaleza. Es tan lícito este deseo que por eso existe dentro del ser humano lo que llamamos una ley moral natural que le ayuda a buscar justamente esta humanización de todo lo que realiza y esta perfección de todos sus actos. Es muy lícito, totalmente, que el ser humano busque la felicidad plena, la realización, está perfectamente bien. El problema está cuando existen agentes, no siempre externos, a veces también internos, cuando existen circunstancias, cuando existen concomitancias que hacen que esta vida vea peligrar la esencia de ella misma. Estamos diciendo que en la esencia del ser humano está la felicidad, buscar, anhelar y buscar la felicidad plena. Pero ¿qué pasaría si hay algo que ensombrezca esta búsqueda, que parezca poner en riesgo esta búsqueda? Entonces, de una manera instintiva totalmente, el ser humano dirá, aquí hay algo que puede hacer que no alcance mi felicidad, que no alcance mi plenitud. Entonces, es totalmente natural el rechazo que el ser humano tiene a aquello que puede frustrar su camino hacia la felicidad. Y una de las cosas que más pueden frustrar al ser humano en su camino hacia la felicidad es el dolor. El dolor, como dice Ramón Lucas Lucas, es de hecho uno de los las grandes cuestiones que aquejan al ser humano. ¿Por qué tengo en mi interior este deseo de felicidad y de plenitud? Pero ¿por qué estoy viviendo justamente esto? Hay dos interrogantes muy grandes para el ser humano. El primero es el de la muerte, preguntarse por la muerte. ¿Por qué morimos? ¿Por qué no vivimos eternamente así como conocemos la vida? Pero el otro es justamente el interrogante o la interrogante sobre el dolor. ¿Por qué sufrimos? Aunque ahorita use esa palabra, vamos en un momento más a tomar la diferencia. ¿Por qué nosotros tenemos que enfermar? ¿Por qué tenemos que vivir pérdidas, duelos?
porque acaso es obligatorio, y para aquellos que son creyentes, pues evidentemente esto les lleva a una situación incluso de cierta duda o de cierta acción o actitud de renegar sobre aquel en quien han puesto su confianza, porque ponen su confianza en Dios los creyentes, la ponemos los creyentes, nuestra confianza en Dios, pero hay situaciones que nos llevan un poquito a dudar de si hemos puesto bien la confianza, y estas son justamente esas situaciones, las dolorosas, las pérdidas, aquellas que nos hacen replantearnos el sentido de nuestra vida. Y es que es evidente, es evidente. En nuestra vida nos damos cuenta de que si estamos actuando bien, y así lo decimos, no es que sea palabra de Dios, pero así lo experimentamos. Decimos, es que no lo tienes que forzar, si lo fuerzas es que no es por ahí. Es decir, uno empieza como a trabajar en su vida, pero si hay algo que no está saliendo, dices, es que se me hace que no es por ahí. Parte sí, pero parte también no. Es decir, no todos los caminos correctos están libres de dificultades. Muchos caminos que son correctos están llenos de dificultades. No es forzar, entonces, es perseverar. Cuando no es el camino, no estamos forzando, sino que de hecho estamos viviendo en la necedad. Pero cuando es el camino correcto, el camino adecuado, es perseverancia, es constancia, es lucha, es entrega. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta, tener frente a nosotros cuando empecemos a ver este tipo de situaciones. El dolor es totalmente válido, huirle al dolor. Es absolutamente válido huirle al dolor, porque el ser humano no ha sido creado para el dolor. Pero aquí ya estoy diciendo algo importante. Cuando digo para el dolor, he dicho el ser humano no ha sido creado para el dolor, estoy diciendo que el dolor no es finalidad en absoluto. En absoluto, jamás el dolor puede ser una finalidad. Es decir, jamás puede ser algo buscado en sí mismo. Eso significa finalidad. Por otra parte, el dolor es concomitante con la naturaleza humana, porque la naturaleza humana es caduca, es limitada. Esta naturaleza humana está configurada por una parte biológica, por una parte psicológico-afectiva, o psicoafectiva, perdón, por una parte social, y en todas estas dimensiones que se asumen con la última dimensión, que es la dimensión trascendental o espiritual, estas tres más una dimensiones, en ellas puede haber rupturas. ¿Pero por qué? Pues porque así es la vida. La vida no es un camino llano, un camino liso. La vida es un camino totalmente quebrado a veces, un camino que en ocasiones sí nos pone en duda de muchas cosas. Hay salud, pero también hay, digámoslo así, constituciones físicas frágiles, ¿no? Por ejemplo, hay gente que solían decir los antiguos, fuerte como un roble, ¿verdad? Así que era impasible, que no se movía. Pero también nos damos cuenta de que a veces hay salud que es frágil, quebradiza, que desde el nacimiento, a lo mejor por circunstancias de la manera en la que se nace, en la que incluso se concibe o se vive el embarazo, se nace con una salud un poquito, pues, débil, vaya, frágil. Y durante la vida también hay ciertas circunstancias que, porque no somos super hombres o super mujeres, pues obviamente que hay situaciones que nos lastiman físicamente, psicológicamente, socialmente, hay situaciones que nos lastiman. Eso es concomitante con la vida, es parte de la vida, viene con el hecho de respirar, porque así es nuestra naturaleza. No es que sea bueno o malo, es que simplemente es inevitable. El dolor es inevitable, vamos a tener dolor. Hay gente que se engaña diciendo que nada le duele. Eso es una enfermedad mental. Aquel que dice que nada le duele, ya sea físicamente o por otra parte, podríamos decir, alguien a quien podríamos decir es que un amigo, una amiga, una persona cercana te falló, pero no me duele, ¿no? Eso es apatía,
Y la apatía es una enfermedad también mental, porque el ser humano tiene vivencia y esta vivencia le hace también tener esos momentos de dolor, pero diferente es el sufrimiento. Ahí sí es donde podemos hablar un poquito más acerca de cómo nosotros recibimos el dolor. Hay gente que se deja llevar por él y entonces entra en este torbellino de emociones que algunos llaman, no es exacta la definición, pero emociones negativas, la tristeza, la depresión incluso también llega a darse y el sentirse bajo en ánimo y todo esto, bueno, porque no siempre se sabe gestionar bien el dolor. A veces al huirle no solucionamos, sino simplemente postergamos el encuentro, el crecimiento a través del dolor y nos alcanza una vez más y como nunca platicamos con él, como nunca lo vivimos como debía ser, ahora es peor, ahora ha crecido y entonces no nada más nos duele, sino que también sufrimos. Pero hay gente que ha platicado con su dolor, hay gente que ha comprendido el por qué le está doliendo algo. Hay gente que a todo le busca un para qué, y hay gente que incluso dice así, no, no te preguntes por qué, sino para qué. No, también pregúntate por qué. Eso te va a ayudar a plantearte para las siguientes ocasiones, plantearte tus decisiones, plantearte la vida. También pregunte por qué, pero no por qué en el sentido de qué hice para merecer esto, sino ¿por qué me equivoqué en tal cosa? Ah, pues tomé esa decisión, pues no la voy a tomar. Si nunca me pregunto por qué, nunca voy a cambiar entonces, nunca voy a tomar otras decisiones, nunca voy a crecer. Entonces, ¿de dónde viene esto? Es sano preguntárselo si es que lo que buscamos es que no vuelva a pasar. Si lo que buscamos es castigarnos, pues obviamente ahí sí la pregunta sobra. Pero estas personas entonces le dan un sentido al dolor. Y este dolor entonces se vuelve también un camino. No lo es en sí mismo, no lo es, pero se vuelve un camino hacia la plenitud de vida. El dolor entonces, recordémoslo, nunca se tiene que buscar en sí mismo. El dolor para empezar va a llegar solito, pero aquel que busca el dolor para poder crecer según él, según ella, en algo, está equivocado. El dolor no se tiene que buscar. El dolor se vive, el dolor nos ayuda a crecer o el dolor nos va hundiendo. ¿Qué pasa cuando se llega a un punto en el que el dolor nos hace pensar que ya no hay nada más? Evidentemente, al ser seres integrales, que por una parte tenemos razón, sentimientos, vaya también, tenemos tantas circunstancias de vida, pues obviamente cuando algo nos afecta de manera integral. Y hay momentos en los cuales las circunstancias nos pesan tanto que no nos dejan pensar adecuadamente. No, no nos dejan pensar así, adecuadamente. Entonces, por ejemplo, en ese tipo de circunstancias, vamos a decirlo así, puede ser que estemos teniendo dolores terribles y que no estoy diciendo que haya forzosamente una respuesta después, por así decirlo, ¿no? Sino que puede haber opciones ante ese dolor. Pero muchas veces lo que se cree es que ese dolor tiene la última palabra. El ser humano no está creado para darle al dolor la última palabra. El ser humano está creado para darle un sentido a todo. Y en este caso, el dolor no va a tener la última palabra. Para quien lo tiene, por eso se entiende las decisiones que va tomando. Pero para quien le da sentido al dolor, entonces decíamos hace un momento, puede incluso tomar este dolor como una escalinata para crecer, para avanzar. Hay quien se puede castigar a sí mismo con todo lo que va viviendo, ¿no? Hay quien se puede flagelar, por así decirlo, física o mentalmente por lo que ha pasado, pero también hay quien acepta los errores y sigue avanzando. Y esa es parte también de la vida humana en general, pero también de la vida cristiana en particular. Todo esto es porque justamente cuando viene el punto en el que
decimos es que después de esto ya no hay nada, es que nos enfrentamos a una realidad, la realidad de la eutanasia. Vamos a ir adentrándonos entonces en esta dimensión. Vamos a ver. No había cambiado la diapositiva, que es justamente el aspecto del dolor. El dolor nos invita a adentrarnos justamente en no nada más la moralidad, sino que nos ayuda a entrar en una reflexión de vida. Bien, esto fue con respecto al dolor. El tema del día de hoy tiene que ver con esto totalmente. Vamos a ver, decía yo que el mismo autor que estamos siguiendo, que es Ramón Lucas Lucas, nos propone como pórtico a la eutanasia el tema del dolor. Incluso me permito decir unas palabras que Lucas Lucas menciona. Dice, en el plano biológico, el dolor representa la señal de algo que no va bien dentro del organismo. En ese sentido es benéfico, porque es una señal de alarma que indica la rotura de una armonía. El dolor como algo benéfico, en ese sentido nada más, ¿no? Si no tuviéramos esa sensación de dolor, por ejemplo, que nos cortáramos y que empezáramos a sangrar y no sintiéramos el dolor, pues nos desangramos y ahí quedamos. En cambio, el dolor ayuda a que volteemos hacia donde está esto, ¿no? La eliminación del dolor, ojo, porque eso es importante, la eliminación del dolor es una actitud común en la sociedad del bienestar. Es que eso es importante. Estamos dentro de una sociedad que hasta cierto punto se le sigue llamando hedonista. Hedonismo es esa actitud que busca el placer por el placer y el mayor placer posible, por supuesto, ¿no? Entonces, nuestra sociedad definitivamente le huye al dolor. Es una sociedad, decíamos, del bienestar, del estar bien. El dolor, por tanto, no solamente da miedo, un miedo que decíamos es hasta cierto punto totalmente natural, sino que da angustia, ¿sí? Y este miedo hace que el dolor crezca más exponencialmente, ¿no? Y escuchen esto, la eliminación del dolor se busca a través del uso de medicinas que combaten la enfermedad o el suministro de analgésicos. Hasta ahí estamos bien. Cuando los dos se revelan inadecuados, aquí viene el punto, se trata de suprimirlo con la eutanasia o el suicidio. Lo voy a volver a leer. La eliminación del dolor se busca a través del uso de medicinas que combaten la enfermedad en otra parte del suministro de analgésicos. No es, en ese sentido, el dolor no es santo, no debemos canonizar al dolor, ¿sí? Tiene su parte buena, decíamos, porque nos ayuda a darnos cuenta de que hay algo un poquito mal dentro de nosotros, pero vamos a tratar de quitar ese dolor. Muy bien, ¿cómo lo quitamos? Analgésicos, ahí está, ¿no? Analgía significa sin dolor. Eh, pero si no se puede, entonces, ¿cómo quitamos el dolor? Por eso decía, pareciera que después del dolor ya no hay nada más. Y pues que lo último, entonces, si no puedo quitar el dolor, si no puedo quitar lo que duele, me quito a mí. Y entonces es donde entra justamente la eutanasia o el suicidio. Leo dos puntos más porque son importantes. La aceptación del dolor es una actitud madura, lo que decíamos, es aceptar el dolor frente a una enfermedad que no se puede superar o a una muerte que viene inexorablemente al encuentro. Acepto el dolor, veo lo que viene adelante y lo acepto, ¿sí? También quien sufre de este modo puede realizarse a sí mismo. Esto es lo importante. También quien tiene esta vivencia de este modo puede realizarse a sí mismo y vivir la propia dignidad de la persona. Uno puede asumir esta vivencia y entonces de esa manera también está al mismo tiempo viviendo dignamente. Ojo, viviendo dignamente. Para entender el sentido del dolor hace falta, sin embargo, estar seguros de que algo existe y resiste más allá del dolor mismo y que en orden a un valor absoluto, el dolor es relativo. Es lo que decíamos. Si nosotros creemos y aceptamos la trascendencia del ser humano, nos damos cuenta de que el dolor ni tiene la última palabra ni es lo más grande, sino que el dolor es algo relativo, algo parcial comparado con el absoluto que es la realización del ser humano. Y por tanto uno puede vivir dignamente ese dolor. El sufrimiento del enfermo terminal no es solamente el físico, lo que decíamos hace ratito,
causado por la enfermedad, sino también el psicológico, ¿sí? Provocado por el conflicto eh, entre el valor de la propia vida que se apaga y un sufrimiento difícil de aceptar. Sabes que estás a punto de terminar tu vida física y entonces, además de eso, tienes un dolor, pues a veces decimos ya, y son frases que a veces tenemos, ¿no? Ya, al mal paso darle prisa, por ejemplo, ¿no? Ya que acabe esto de una vez, ya, de una vez, ¿cómo va? Entonces, como que ya no aceptamos un proceso natural, sino que queremos siempre adelantar. Frente al dolor del enfermo terminal se pueden tomar tres actitudes: la eutanasia, el encarnizamiento terapéutico o los cuidados paliativos y de sostén. ¿Qué significa esto? Vamos a hablar de la eutanasia. Pues la eutanasia, voy a decirlo de la siguiente manera, sería adelantar la muerte, ¿sí? Una decisión que no debe ser tomada, como vamos a ver ahorita. La otra opción, la segunda opción sería el encarnizamiento terapéutico. De él no vamos a hablar. Lo único que voy a decir es que a veces nos aferramos tanto a alargar el proceso natural, que por alargar este proceso natural empezamos, la palabra nos lo indica, hacemos vida de un encarnizamiento terapéutico. Ahí sí estamos alargando el proceso natural, pero no de manera satisfactoria, por el contrario, sino de una manera que se está también perdiendo la dignidad. Por eso se le llama así. Y por último, dice los cuidados paliativos y de sostén. ¿Qué significa esto? Que hay cosas que sabemos que ya son inminentes, pero ante la inminencia podemos también tomar buenas actitudes. ¿Qué es la eutanasia? Que es el tema que nos toca tratar y del cual vamos a decir pocas palabras porque creo que tenemos a cierto punto segura la postura de la bioética frente a la eutanasia, habiendo dicho los principios de la ética y de la bioética, habiendo dicho el principio acerca del aborto, de la persona y su dignidad. Entonces pues creo que como corolario la eutanasia, para que entre en una armonía de respeto, derecho y proyección de la vida y sus procesos naturales, creo que sabemos por dónde vamos. El término deriva del griego eu, que significa bueno, y thanatos, que significa muerte. Por tanto, eutanasia etimológicamente significa buena muerte. Pero hay que tener mucho cuidado, porque aunque eso significa etimológicamente, no quiere decir que eso realmente sea, ¿sí? En la mentalidad común, sin embargo, significa la muerte de un enfermo terminal, ojo, provocada, escuchen, voluntariamente, sea a través del suministro de sustancias letales, sea a través de la omisión de los cuidados debidos. Aquí es importante auxiliarse en la medicina. Los médicos pueden decir efectivamente cuando una persona sigue teniendo su mismo, voy a llamarle así, pues voy a decirlo así, ¿no? Su dignidad de persona, pero nosotros tenemos que ayudarle en algo poco comparado con esa misma dignidad y está bien, ¿no? Podemos hacerlo, por supuesto. Hace un tiempo, unos años, salió la decisión en Italia de una joven que estaba en estado supuestamente vegetativo, pero más que vegetativo, se supone que estaba ya muerta, por así decirlo, y que solamente estaba siendo sostenida por unas máquinas, que ella ya no tenía sostén vital, sino que simplemente no respiraba y no circulaba la sangre ni nada, ni digería, sino que todo era por medio de máquinas. Decían, es que ya está muerta, ya al momento de desconectarla verán cómo todo se acaba. Y bueno, lo hicieron, desconectaron y duró varios días viva. No murió por otra cosa, sino por inanición, porque en pocas palabras murió de hambre y de sed, por supuesto. Entonces, ahí está como algunas veces para poder seguir lo que actualmente se le llama así, ¿no? Una agenda, para poder seguir una cierta forma de pensar, se es capaz de decir muchas cosas, pero la recta ciencia, la recta medicina, te va a decir, no, es que mira, de que se puede seguir adelante, se puede seguir adelante, ¿no? Pero vamos por partes, entonces. Decimos, pues, la eutanasia en la mentalidad común significa la muerte de un enfermo terminal provocada voluntariamente, sea a través del suministro de sustancias letales o sea a través de la omisión de los cuidados debidos. De modo más técnico, por eutanasia se entiende una acción
o una omisión que por su naturaleza o en sus intenciones produce la muerte. Ojo, la produce, ¿eh? No la deja llegar nada más, sino que la produce con el objetivo de eliminar todo dolor. Hay que tomar en cuenta eso. Eh, el primer derecho del que hablábamos, el derecho a la vida, es el sostén de todos los demás derechos, y en este caso se habla a veces de una vida digna. Y creo que eh, ciertos sectores que no velan realmente por la dignidad de la vida, sino por sus ideas, esos sectores hacen uso de palabras que nos pueden confundir y dicen, eso no es una vida digna. Hay que tener mucho cuidado con eso. Eh, necesitamos entender que una vida digna se puede vivir, de hecho, dentro del dolor. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en una persona que está siendo humillada, que está siendo rebajada, que está siendo vapuleada y demás, pero si esa persona está viviendo desde dentro de sí de una manera perfecta, pues tiene una vida digna. Oye, pero es que el otro, mira cómo lo está tratando. Sí, pero esta persona tiene una vida digna. Y el ejemplo más claro quizá sea el de Jesucristo, siendo humillado, pero él en su libertad y en su dignidad estaba viviendo. ¿Sí? Él no pidió la muerte. Por el contrario, él honró la vida. La vida se la quitaron. Él no pidió morir, a pesar de que estaba con tremendos dolores, por supuesto. La eutanasia se sitúa, claro, aclaro, no estoy minimizando en absoluto las situaciones difíciles que cuando uno las vive, ya los libros quedan pequeñísimos, ¿eh? Las palabras quedan pequeñísimas. Cuando uno vive esas situaciones difíciles, ahí sí, no estoy, repito, minimizando. Tampoco estoy diciendo que lo importante es esto y ya lo demás que no vale la pena. No, 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 no. Sino que necesitamos tener bases para decisiones en momentos difíciles, justamente, ¿sí? La eutanasia, por tanto, se sitúa al nivel de las intenciones, fíjense, intenciones y de los métodos. Ya habíamos hablado un poquito de esto, las metas, las intenciones, los métodos y el acto mismo, por supuesto, ¿verdad? Entonces, aquí está. Primero, intenciones y luego métodos. Muy bien. La eutanasia se sitúa al nivel de las intenciones. Por ejemplo, hay eutanasia, fíjate, porque también aquí hay que entender esta parte, se puede hablar de eutanasia cuando se tiene la intención de poner punto final a la vida o de acelerar la muerte de una persona. Ahí, cuando la meta, cuando la finalidad es terminar con esta vida, allí hay eutanasia. Pero no hay eutanasia cuando se tiene la intención de aliviar los sufrimientos del enfermo terminal, aunque el suministro de fármacos pueda acelerar la muerte. Ahí no hay eutanasia. No se está buscando, voy a poner el caso, imagínense que una persona muy enferma con algunas, pensemos, tumores, con algún cáncer muy doloroso, entonces tiene una, pues le dan como tiempo de vida, le dan 2 meses, ¿no? Así como está, como van creciendo todos los tumores y demás, como esté, vaya, le dan 2 meses de vida. Pues bien, hay un fármaco entonces, poniendo el caso, hay un fármaco que le puede aliviar los dolores. Perfecto, pero al aliviar los dolores, termina, por así decirlo, con ciertos, por ejemplo, con su sistema que nos ayuda a, a ir a luchar contra las enfermedades, por así decirlo. Entonces, nuestro sistema inmune, ¿no? Que está ahí luchando contra las enfermedades, y que por eso también estamos aguantando 2 meses más de vida, de repente ciertos fármacos los debilitan, ¿y qué es lo que hace? Que nos ataquen más fuerte. Se acaba el dolor, pero morimos a lo mejor en un mes, ya no en 2. Allí no hay eutanasia, porque con la aplicación de estos medicamentos no se intenta acabar con la vida, sino eliminar el dolor, ¿sí? Así que esto, fíjense nada más, la aceleración de la muerte como efecto secundario no querido
No es buscada como medio tampoco, ¿eh? No es ni la meta, acelerar la muerte, ni el medio para alcanzar el objetivo de aliviar los sufrimientos. Es el caso, que ya platicábamos anteriormente cuando decíamos de la dignidad de la persona, es el caso de una acción con doble efecto. Por tanto, hay que recordar justamente aquellos principios fundamentales que decíamos del doble efecto, ¿no? Cuando tenemos un efecto bueno y un efecto malo. Entonces, ahí es donde podemos recordar esta parte. La eutanasia, eso fue con respecto a la intención. También se sitúa al nivel de los métodos usados. ¿Cuándo hay eutanasia? Hay eutanasia cuando la muerte intencional se consigue o con el suministro de sustancias mortales o con la omisión de terapias normales, como por ejemplo el alimento, la hidratación, la respiración, entre otros. ¿Sí? Ahí está, allí hay eutanasia, porque decimos, ¿qué es lo que se busca? La muerte. Para que muera, pues le dejamos dar de comer. Para que se muera, dejamos de aplicarle lo que le hace falta. O para que se muera, le suministramos sustancias mortales. Pero no hay eutanasia cuando se omiten cuidados que son desproporcionados y no útiles para el enfermo. Es el caso a veces de cuando se dice tenemos ciertos eh, eh, olvidé ahorita el nombre, pero tratamientos, perdón. Hay ciertos tratamientos a lo mejor experimentales que con algunos han funcionado y todo esto, pero bueno, por una parte, conlleva tal y tal y tal y tal y tal y tal y tal cosas excesivamente, vaya, y puede que ni funcione. Entonces, ¿qué haces? Hay gente que dice, pues vamos, le damos, ¿no? Y adelante, porque uno intenta, por supuesto, mantener la vida delante, pero no, si nosotros decidimos no hacerlo, no estamos cometiendo eutanasia, porque dice aquí, no hay eutanasia cuando se omiten cuidados que son desproporcionados y no útiles para el enfermo. Ahí está el punto. Siguiente, en relación con los sujetos que actúan, bueno, ya vimos con las intenciones, ya vimos con los métodos. En relación con los sujetos que actúan, se habla de suicidio, cuando la persona se quita la vida por sí sola. Se habla de homicidio, cuando se practica sobre una persona que no la ha solicitado libremente. Es homicidio. Pero también hay suicidio y homicidio, lo que llamamos suicidio asistido, cuando se practica sobre una persona que la ha solicitado libremente. Miren, hay obras, hay películas, hay libros, hay muchas fuentes, vaya, que intentan de alguna manera sensibilizar sobre el tema. Hasta ahí está bien. Pero hay veces que estas obras intentan sensibilizar sobre la aceptación, en este caso concreto, de la eutanasia como un camino de verdad, como una meta real, buena, deseada. No, no, necesitamos entender una cosa. Una situación es convencer y otra cosa es persuadir. Nosotros, cuando hablamos de convencimiento, hablamos de argumentos, hablamos de datos, hablamos de razones, pero cuando hablamos de persuasión, hablamos de emociones. Y nosotros, por ejemplo, actuamos más rápido si somos movidos por la persuasión, pero actuamos más firme si somos convencidos por la razón. ¿Qué quiero decir con esto? Que en estas obras que les cuento, que son a veces películas y en ocasiones también ciertas novelas y demás, mueven tus sentimientos, mueven, te llevan toda la obra allí como que haciéndote vivir cierta empatía por los personajes, por su dolor y todo esto, y al final te manejan como si fuera una respuesta real el hecho de la eutanasia. Y tú dices, pues es decir, claro, creo que merece una vida digna y pues adelante, si no la tiene, pues sí, ya que tome lo que va a tomar para morir o que lo dejen de asistir o lo que sea. Híjole, ya nos persuadieron. Y entonces recordemos que esta sociedad de bienestar, pues evidentemente que no le interesa a la persona en sí misma, le interesan sus ideas. Y las personas o los otros que no entren en sus ideas son los enemigos a vencer. Y pues hay una forma muy sutil de dejar llegar justamente todas estas ideas. ¿Cuál es el juicio ético sobre la eutanasia? La eutanasia es siempre, siempre
siempre ilícita. También cuando se practica con fines piadosos e incluso a solicitud del paciente. ¿Por qué? Porque se trata de la supresión de un ser humano, de la violación del principio de la defensa de la vida. Nada, ni nadie puede autorizar la muerte de un ser humano inocente, feto o embrión, niño o adulto, viejo, enfermo, incurable, incluso agonizante. No podemos nosotros tomar esa decisión en nuestras manos. Nadie puede además solicitar este gesto homicida para él mismo o para otro confiado a su responsabilidad, ni se puede consentir explícita o implícitamente. Por otro lado, ninguna autoridad puede imponerlo o permitirlo. Hay países en los cuales se ha permitido y ha sido ya legalizado, por supuesto, ¿no? Aquí entramos en el viejo conflicto de la diferencia entre lo legal y lo moralmente bueno, o, dicho de otra manera, lo legal y lo justo, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Que puede haber leyes injustas, puede haber leyes moralmente malas, ¿sí? Nosotros, todos los seres humanos, confiamos que las leyes, que llamamos así leyes positivas, estén adecuadas, estén en concordancia con la ley natural, la que tenemos aquí dentro, que viene de una ley divina o eterna. Pero a veces las leyes positivas, las que ponen, eso significa positivo, las que ponen los legisladores no son realmente justas ni moralmente buenas. ¿Qué nos corresponde? Nos corresponde, por una parte, no cumplirlas, ¿sí? Las leyes injustas no estamos obligados como personas libres y también como creyentes no estamos obligados a cumplirlas. Este caso de las leyes a veces redunda más en algunos que en otros, por supuesto. Si yo soy una persona que a lo mejor da temas o cursos, hasta ahí nada más. Pero si yo soy un médico, por ejemplo, y me están exigiendo hacer una eutanasia o hacer un aborto, pues yo, en mi calidad de ser humano, racional, por supuesto, creyente de la humanidad, del humanismo trascendental, y sobre todo creyente, con una fe me refiero, entonces yo estoy también, si yo lo fuera, pues estoy en la línea de decir, no, oye, pero es que vas a tener repercusiones, pues eso me quitarás tú porque tienes la autoridad de hacerlo, pero no significa que yo esté mal. ¿Sí? Me puedes quitar mi licencia médica, me puedes quitar mi libertad, me puedes, vaya, quitar muchas cosas, pero mi decisión es no basada en esto. Por eso dice la eutanasia no puede ser impuesta ni permitida, no debería ser, pero ya lo es en muchos lugares, así que debemos tener cuidado. También la eutanasia es ilícita porque se trata de una violación a la dignidad de la persona humana. Es un crimen contra la vida, de un atentado contra la humanidad, ¿sí? Hay por ahí algunas frases, ¿no? Si una sociedad se atreve a aprobar el aborto, es decir, matar a los más inocentes, a los más indefensos, pues ¿qué le espera a los demás? Tengan en cuenta que cuando se abren ciertas puertas legales, repito, legales, entonces esto da cabida a que el cerco vaya siendo cada vez más corto, más corto, más corto, más corto, y llegue un punto en el que realmente sea una asfixia para toda la humanidad. Nos estamos acabando a nosotros mismos. También cuando se practica por sentimiento de piedad, la eutanasia es ilícita. Recién he visto una película que se llama Ágora y al final de ella, bueno, no estoy haciendo ningún spoiler de la película porque es una película semi-histórica y pues en la historia está ya el final de la película, entonces no estoy echando a perder el final de la misma. Bueno, al final la protagonista es asesinada o está a punto de ser asesinada. Y entonces uno, que era su amigo, pues para que no sufra el asesinato del que va a ser parte, pues la mata, ¿no? Entonces, en ese sentido, es homicidio,
es realmente un homicidio. La otra persona, aunque la otra persona asintió y le dijo, pues adelante, pero no deja de ser ilícita. Monstruosa parece la figura de un amor que mata, de una compasión que elimina a quien no puede soportar el dolor. Imagínate, de una filantropía, o claro, por así llamarle, que se entiende como liberación de la vida de otro porque se ha convertido para muchos en un peso. La verdad es que detrás de la eutanasia nos encontramos con muchos temas pendientes de las personas. Nos encontramos con el hedonismo que decíamos, nos encontramos con la falta de generosidad, nos encontramos con el egoísmo, nos encontramos con esta idea de un falso bienestar. Todo eso está detrás de decir sí a la eutanasia. Aunque, repito, puede haber gente que equivocadamente diga es que se me hace algo piadoso, la verdad es que no lo es. Quisiera terminar entonces nuestro curso diciendo que una cosa que podemos nosotros realmente corroborar es la siguiente. Lo que la bioética, que en un principio dijimos que no hay bioética laica o bioética religiosa, sino que la bioética es eso, un estudio, pues en realidad no solamente coincide en ciertos puntos con la fe, en este caso con nuestra fe cristiana, sino que de hecho es la traducción a la razón de la fe. Es la fe traducida por la razón en palabras que todos puedan comprender. La fe que se nos ha sido dada, esta fe tiene como base el respeto a la vida, la dignidad, la búsqueda del bien común, todo esto. Pero hay que traducirlo, porque hay gente que actualmente dice, es que en cuanto me dices Jesucristo dijo, me voy. Pues sí, hay gente que así es. Entonces, para poder traducir a su lenguaje de mundo, por así llamarlo, pues es necesario hacer uso de un traductor que es la razón. Así pues, la fe es traducida por la razón y la razón hace accesible el discurso bioético, el discurso ético, el discurso de una vida realmente plena, de una vida que alcanza su plenitud, no obstante todas las circunstancias, no obstante todas las limitaciones de cada uno de nosotros. Cuando el Evangelio se hace realmente presente, recordamos las palabras de Jesucristo en el capítulo 10, versículo 10 de San Juan. Decía así, el ladrón ha venido solamente a robar, a matar y a destruir. Todos los temas que pudimos tratar. Dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Digamos juntos, Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias. Con esto concluimos nuestro curso de apuntes de bioética.